claro, aquí en este mundo nosotros pedimos justicia, ¿no? Para el que fue malvado que sea castigado, es lo normal en el mundo. A mí también me sucede, no vayan a creer, ¿eh? Si se cometió un acto malo, se pide que se condene al agresor, ¿no? Parece que es una forma de reivindicar a la víctima, sí. Bueno, lo que hace, ¿no? Es que él pone el padre, está mirando así. A ver, la T, ¿quién es? La terapeuta, vamos a imaginar que la terapeuta es una mujer. El uno, ¿quién es? La primera hija, y pone a la madre aquí y a la segunda hija, no sé si era una hija o si una hija, a la segunda hija. Pone al padre y a la madre, o sea, al padre y a la terapeuta. La primera hija que mira para aquí, después pone a la madre que está mirando como si fuera que mira así para allá, ¿eh? Y a la segunda hija, ¿no? Hace esto, así queda configurado. El padre, la terapeuta, la primera hija, la madre y la segunda hija. Y ahora vamos a ver qué es lo que él hace. Esa es la configuración, ¿no? No se puede excluir a nadie de un sistema, excepto en caso de crímenes muy graves, y el incesto solo muy raras veces se cuenta entre estos. La solución se halla en reintegrar a todos los que fueron excluidos. Eso se logra con más facilidad si el terapeuta no solo se centra en el padre, en este caso que era el padre, el abusador, ¿no?, que aparece en un primer plano, sino también en la madre como secreta perpetradora, como eminencia gris del incesto. Cuando el terapeuta únicamente se alía con la víctima y no con el sistema en su totalidad, su modo de trabajar agrava más la situación. Esta es la consecuencia y su alcance es muy extenso, ¿no? Entonces lo que él había hecho, ¿no?, que lo voy a volver a leer acá, la terapeuta estaba acá, ¿no? Entonces lo que ella le pide, Hellinger le pide que se ponga al lado de la cliente inmediatamente. Cuando ella se puso al lado de la cliente, todos en el sistema se enfadaron con la terapeuta cuando hizo este movimiento, ¿no? Nadie confiaba en la terapeuta porque estaba defendiendo a la víctima. Pero luego puso a la terapeuta al lado del padre y todos en el sistema se calmaron y confiaban en ella. Y la cliente, que era esta, se sentía muy aliviada. Ese fue el movimiento que hizo él, ¿no? ¿Qué pasa con los abusadores, no? Bueno, dice Hellinger, yo hablaría de los abusadores en un contexto protegido y primero les preguntaría si ellos ven un camino que ayude a la víctima a liberarse del acto incestuoso y a trocar el dolor sufrido y sus consecuencias en algo positivo. En ese momento ellos ya no necesitan defenderse y yo gano su colaboración. Un primer paso sería que sintieran lo ocurrido. Ese dolor es un proceso interior. A veces, sin embargo, también es bueno expresarlo ante el niño. Siento lo que hice contigo, ¿no? Es como si este abusador le dijera, ¿no?, al niño, siento lo que hice contigo. Estas palabras descargan a la víctima y le ayudan más que la persecución del abusador. Pero no hay que pasar desde allí.
Los abusadores no deben ni explicar, ni justificar, ni paliar, ni condenar su comportamiento ante la víctima. Tampoco deben confesarle su culpa, ni tampoco pedirle perdón, o esperar o exigir cualquier otra cosa que fuera una descarga para ellos mismos. Eso sería otro abuso más, una carga adicional para el niño, que nuevamente le vincularía a ellos. Lo mismo puede decirse respecto de las madres cómplices. Aún los padres culpables siguen siendo padres, es decir, conservan una posición antepuesta y superior en relación con los hijos. Tampoco debe discutirse el asunto ni entre padres e hijos a solas, ni ante terceros, por ejemplo ante un terapeuta. Estas conversaciones humillan a los padres ante sus hijos y también humillan a los hijos, aunque aparenta que se les está haciendo justicia. Los padres humillados están perdidos para sus hijos. Cuando se llega a un proceso judicial, él lo que aconseja a los abusadores es que acepten la pena sin intentar mitigarla mediante subterfugios o peritajes. Esta es la manera más segura de recuperar su dignidad. ¿Qué pasa con el tema de la indignación, no? Todo esto que nos hace sentir indignados cuando hay una injusticia, todos nos sentimos indignados, ¿no? Y Hellinger acá lo plantea, ¿no?, de la siguiente manera. Él dice, aquellas personas que ayudan en vez de perseguir, que intentan guiar tanto a la víctima como a los perpetradores, ¿no? Vamos a ver, una persona que ayuda, ¿no?, e intenta guiar tanto a la víctima como al perpetrador en este caso. Esta es la víctima, perdón, este es el perpetrador. Y esta es la persona que ayuda, ¿no? En lugar de perseguir, ayuda. Para que encuentren maneras de llevar a un futuro positivo el dolor y la culpa, a veces se convierten en blanco de indignación, ya que los indignados se sienten al servicio de una ley imperiosa, sea la ley de Moisés, la de Cristo, la de los cielos, la ley natural, la ley de un grupo, o simplemente aquello que un ciego nos imponga. Cualquiera que sea el nombre de esa ley, les confiere a los indignados un poder sobre los perpetradores y sobre las víctimas, justificando toda injusticia que cometan con otros. No es como que lo que va a venir sobre ella, ¿no?, es una indignación. ¿Cómo permite, no, esto? ¿Cómo pueden reaccionar los terapeutas que topan con esta indignación sin perjudicar ni a las víctimas ni a los perpetradores, ni dañarse a sí mismos o atentar contra el orden justo? Entonces, ¿qué historia cuenta acá Hellinger? ¿Cuál va a ser? La de la mujer adúltera de Jesús, ¿no? En Jerusalén bajó una vez un hombre del Monte de los Olivos, se dirigió al templo. Al entrar, un grupo de eruditos justos trajeron a una mujer y, rodeando a aquel hombre, le pusieron delante de él diciendo: esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, ¿no? Vamos a suponer que esta es la mujer que fue sorprendida en adulterio. Le dicen a esta, vamos a suponer que este es Jesús. Esta es la mujer sorprendida en adulterio y acá estarían todos los que lo acusan. Trajeron a esta mujer para que sea juzgada por él, por Jesús. ¿Qué dice? Moisés dice que hay que apedrearla a la mujer prostituta, ¿no?, o adúltera. Entonces, dice, en realidad, a todos los que acusaban a esta mujer no les interesaba ni aquella mujer ni lo que había hecho. El propósito era preparar una trampa a un hombre conocido por su solicitud y su indulgencia. O sea, querían hacer la trampa a Jesús.
porque era tan clemente que esa clemencia provocaba la indignación de todos los otros, porque como éste no hacía justicia, ¿no? Bien. Ellos, sin embargo, en nombre de esa ley, se sentían autorizados a aniquilar tanto a la mujer como a este hombre, suponiendo que no compartiera con ellos su indignación, aunque éste no tuviera nada que ver con lo que hizo la mujer. Así pues nos encontramos ante dos grupos de perpetradores. Al primer grupo pertenece la mujer. Ella es una adúltera y los indignados la llaman pecadora. Al otro grupo pertenecen los indignados. Por sus intenciones eran asesinos, no obstante ellos se llamaban justos. Sobre ambos grupos pesaba la misma ley, con la única diferencia de que en un lado esta llama injusticia a los actos malos y en el otro llama a los actos aún peores justicia. Pero el hombre, al que querían preparar la trampa, escapó de todos ellos, de la adúltera y de todos los asesinos que lo querían, digamos, poner a cargo a él, ¿no? Poner como que decida lo que había que hacer. Entonces, ante todos ellos, ¿qué hizo? Se inclinó hasta el suelo, pero al ver que los indignados no comprendían su gesto, acechándolo y acosándolo, se incorporó y dijo: aquel de vosotros que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Se ve que estaba escribiendo en la tierra. De repente todo había cambiado, ya que el corazón sabe más que la ley. Los indignados se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. El hombre, sin embargo, respetaba su vergüenza y permanecía inclinado, escribiendo en la arena. Solo cuando todos hubieron marchado, se incorporó de nuevo y le preguntó a la mujer: ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, señor, dijo ella. Después, como si estuviera de acuerdo con los que antes se habían mostrado indignados, le dijo a la mujer: tampoco yo te condeno. Esta es una parábola muy conocida, ¿no? Aquí termina la historia. En el texto transmitido aún se añade: no peques más. Como pudo demostrar la investigación bíblica, esta frase fue añadida, ¿no?, por alguien que no soportaba esto, dice Hellinger. Aún queda por comentar otro aspecto. La auténtica víctima es silenciada tanto por los indignados como por la historia, el marido de la mujer. Si los indignados hubieran apedreado a la mujer, su marido se habría convertido doblemente en víctima. Así, sin embargo, al no interponerse ya entre ellos ningún indignado, ambos tienen la posibilidad de encontrar el equilibrio y la reconciliación a través del amor y empezar de nuevo. Si los indignados hubieran tenido el derecho de interponerse, no hay solución. Tanto el perpetrador como la víctima, la adúltera como el marido engañado, sufrirían más.